Un hombre de 31 años desaparece misteriosamente luego de ir de casa al lago Seminole, Florida, Estados Unidos, el 16 de diciembre del año 2000. Su desaparición no tenía ninguna explicación, ya que tenía años de experiencia en esto. Los investigadores agotaron todos los recursos para encontrarlo, sin éxito alguno. Después de haber pasado casi 17 años, el desenlace de este hecho fue totalmente abrumador. Se pudo saber y comprobar que los responsables de su desaparición eran personas muy cercanas a él y quienes nadie podría imaginar que fueron los causantes de tal macabro hecho. Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Mi nombre es Ana María, bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Hoy les presento un nuevo video, un nuevo caso. Se trata de la desaparición de Sherry Michael Williams, oriundo de Bradford, Estados Unidos. Michael era padre de una niña de 5 años de edad y estaba casado con Denise Morel desde hacía casi 6 años. Sherry Michael Williams nació el 16 de octubre de 1969 en Bradford, en el estado de Tallahassee. Asistió a la Escuela Cristiana del Norte de Florida, donde se destacó sirviendo como presidente del Consejo Estudiantil, jugando al fútbol y participando activamente en el Key Club. A los 15 años se inició en la caza de patos como pasatiempo y en ese tiempo también conoció a su compañera de estudios y futura esposa con quien se casó en 1994, Denise Morel. Cuando terminó secundaria, asistió a la Universidad Estatal de Florida, donde se especializó en ciencias políticas y planificación urbana. Trabajó como tasador de propiedades en Ketchman Appraisal Group, donde el propietario de la empresa lo calificó como la persona más trabajadora que había conocido. Él y su esposa compraron una casa pequeña sobre el lado este de la ciudad de Tallahassee. Fue allí donde nació su hija en 1999. Su padre falleció en el año 2000. La mayoría de su tiempo lo dedicaba a su trabajo y a su familia, principalmente a su hija. Pasado un tiempo, comenzó a observar que de su cuenta bancaria le estaba faltando dinero a menudo, sospechando que había algo que su esposa le ocultaba y la relación entre ambos estaba algo distante. A pesar de todo, él quería tener otro hijo, aunque esto implicaba un gran cambio en sus vidas. Pero a Denise, su esposa, esto no le parecía una buena idea, ya que ella tenía otros planes de vida, en los que Michael no estaba incluido. Michael estaba muy entusiasmado con su idea de agrandar la familia, planeó un viaje a Hawái con Denise para festejar los 6 años de matrimonio y previo a esto realizaron un viaje a la ciudad de Apalachicola. A mediados del año 2000 compró un seguro de vida valorado en $1.000.000, siendo la beneficiaria su esposa Denise. El intermediario de la venta de este seguro fue Brian Winchester, quien era amigo de la infancia de Denise y quien luego se había hecho amigo también de Michael. Según su madre, en el momento de su desaparición, Michael ganaba unos $200.000 al año. Teniendo en cuenta este contexto y antecedentes, pasamos al día de los hechos. El sábado 16 de diciembre del año 2000, Michael salió muy temprano, antes de las 6 de la mañana, hacia el lago Seminole, que es un gran embalse que se encuentra al noreste de Tallahassee, la capital de Florida, y limita con el estado de Georgia. Iba en su camioneta Ford Bronco 1994 y llevaba un bote a remolque. Se dirigía a ese lugar a cazar patos, que era su pasatiempo favorito y tenía permiso para eso. Su intención era volver a la hora del almuerzo, pero pasaron las horas, llegó el mediodía y Michael no regresó. Como tampoco le avisó que no llegaría, su esposa decidió llamar al padre de su mejor amigo, Brian Winchester, para que fueran a ese lugar a ver si algo le hubiera sucedido. Brian y su padre condujeron hacia el lago, pero no lo encontraron. Lo único que encontraron fue su camioneta cerca de un embarcadero lejano en el condado de Jackson. Este condado está ubicado en el estado estadounidense de Florida y tiene frontera noroeste con Alabama. Después de que se llamaran los investigadores de la Comisión de Conservación de Vida Silvestre y Pesca de Florida, comenzó una búsqueda, pero pronto tuvo que ser cancelada después de que estalló una gran tormenta. Los buscadores se centraron luego en unas 4 hectáreas del lago que rodea el lugar donde estaba estacionada la camioneta de Michael.
Su bote fue encontrado a unos 70 metros de la rampa. También encontraron su escopeta, pero a él nunca lo encontraron. El lago Seminole, antes de serlo, era un lugar donde había muchos árboles, los que fueron talados para posteriormente construir una presa, donde la elevación de la masa de agua tapó algunos tocones y otros sobresalían sobre la superficie del agua. Por esto se supuso que fue con alguno de ellos que Michael chocó con su bote, se habría caído y se habría hundido en las aguas de unos 4 metros de profundidad, no pudiendo salir de allí. Pero si se hubiera ahogado, el cuerpo saldría a la superficie luego de pasados entre 3 y 7 días. Esto se esperaba, pero nunca sucedió. 10 días después de la desaparición se encontró un sombrero de caza, pero no se pudo comprobar que pertenecía a Michael. Se continuó la búsqueda sin ninguna novedad hasta que se la suspendió a principios de febrero. En todo el tiempo de la búsqueda, Denise no mostró ningún interés y fue también por ello que se la suspendió, aunque todavía se lo consideraba como un caso abierto. Habían muchas cosas que no cerraban en este caso, como por ejemplo que el cuerpo de Michael sería el único que no emergió a la superficie de todos los casos de ahogamiento que habían ocurrido en el lago, que fueron un total de aproximadamente 80. Al no encontrar explicación, la hipótesis que se dio fue que tal vez los caimanes que habitan en el lago lo habrían desmembrado y almacenado los restos en algún lugar donde ellos no los podrían encontrar. También se supuso que su cuerpo se habría enredado en la hidrilla densa que hay bajo la superficie y que luego lo habrían encontrado los caimanes y otros animales como tortugas, peces, que terminaron los restos que hubieran quedado. Denise siempre evitó exponerse a los medios, aceptando de forma inmediata su muerte y organizó para el día siguiente a la finalización de la búsqueda una especie de conmemoración a Michael. En junio un pescador encontró unas botas flotando en el lago, se llamó a los buzos y estos encontraron también una chaqueta de caza liviana y una linterna. En uno de los bolsillos de la chaqueta encontraron una licencia de caza con el nombre y la firma de Williams. Lo más curioso fue que ni las botas ni la chaqueta tenían señales de haber sido mordidas por animales del río ni de ningún otro daño, y tampoco parecían haber estado al mismo tiempo en el río que el que Williams llevaba desaparecido. No se encontraron pruebas de ADN que relacionaran esa ropa con él. Una semana más tarde, Denise pidió que se declarara legalmente muerto a Michael y el juez del condado de León accedió a su petición. Lo que se tomó como base para acceder a su pedido fueron los artículos recuperados y la suposición de que los caimanes y otros animales habrían consumido el cuerpo de Michael. Esto permitió a Denise Williams acceder al cobro inmediato de las pólizas de seguro de vida de su esposo, que tenía a su favor valuadas en $1,500,000. 5 años más tarde se casó con Brian Winchester, quien le había vendido a Michael alguna de las pólizas unos meses antes de que desapareciera. La pareja pasó a vivir en la misma casa donde Dennis y Michael habían vivido antes. En 2008, Cheryl, la madre de Michael, declaró que no estaba convencida de la hipótesis del ahogamiento de su hijo. Realizó un nuevo intento de investigación, pero no tuvo éxito. Declaró también que recibió varias amenazas para que desistiera de la búsqueda. Los años siguientes se dedicó a la investigación sobre las verdaderas causas de la desaparición de su hijo, hecho que lo hizo por su propia cuenta. Publicó también varios anuncios en periódicos locales y colocó vallas publicitarias en busca de información. Todas las investigaciones posteriores al caso han sido resultado de su esfuerzo y perseverancia. Ella creía que su hijo aún podría estar vivo. Había muchos puntos que no estaban claros o no eran lógicos en la investigación. El embarcadero donde se encontró su camioneta, que presumiblemente habría usado para poner su bote en el lago, era un parche de lodo sin terminar. Sin embargo, cerca había planchas de concreto terminadas que se sabía que se habían usado anteriormente. La tormenta de la noche posterior a la denuncia de su desaparición tenía vientos del oeste que deberían haber arrastrado el bote abandonado y sin amarras a través del lago hacia el lado de Georgia. Cuando se recuperó la embarcación, el motor estaba apagado, pero el tanque de gasolina estaba lleno.
Según un representante del fabricante, si el motor hubiera estado funcionando cuando Williams supuestamente se cayó del bote, como habrían teorizado los investigadores, debería haber permanecido encendido y funcionando en círculos hasta que se agotara el combustible. Algo suena sospechoso en este hecho, dijo el representante cuando se le describió la situación. Los investigadores también descubrieron que Williams no salía a cazar solo. Al pasar el tiempo y ahondando en las investigaciones, se fueron descartando teorías que se fueron dando en primera instancia. Por ejemplo, la teoría del caimán fue desacreditada, ya que se investigó más a fondo la conducta de los caimanes y se pudo saber que en los meses de invierno los caimanes no se alimentan debido a las temperaturas frías y en esos días del periodo de búsqueda, estas oscilaban entre los 13 grados durante el día y menos 7 grados durante la noche. Matt Aresco, un herpetólogo, la herpetología es una rama de la zoología que estudia los anfibios y los reptiles. Declaró que en estas condiciones climáticas era muy difícil que los caimanes pudieran estar activos. Y si en el caso que hubieran roído el cuerpo de Williams, sin lugar a dudas habrían dejado algo, ya que era un hombre que medía unos 78 metros de estatura y pesaba 77 kilos. Aresco dijo también que sería un caso muy inusual la desaparición completa de un hombre adulto. Las sospechas de los investigadores aumentaron aún más por la condición de las botas encontradas, sin daños, sin marcas de dientes y sin ninguno de los residuos que se esperaría que se acumularan en un objeto sumergido en el lago durante el tiempo que supuestamente habían estado las botas. Se filtró agua en ellas y después de que fueron recuperadas no se encontró ningún resto humano. La chaqueta de caza y la linterna también estaban en mejores condiciones de lo esperado y la linterna incluso funcionaba. Además del estado de las botas, estaba la cuestión de que por qué Williams las llevaba puestas cuando supuestamente se cayó del bote. Según un amigo que cazaba con él con frecuencia, Williams se tomaba muy en serio la seguridad, como por ejemplo manteniendo sus armas en el trabajo lejos de su hija, entre otras precauciones. Dijo también que en el agua nunca se ponía las botas hasta que llegaba al punto en el que planeaba salir y comenzar a cazar, siguiendo un procedimiento de seguridad común para evitar el tipo de accidente del que luego se creyó que había muerto. Dijo su amigo, ¿por qué usaría las botas mientras conducía el bote? Austin, uno de los investigadores, declaró en el año 2006 que su instinto le decía que Michael no murió en el lago Seminole. Dijo también que tanto él como otros investigadores que realizaron su tarea en los días posteriores a los hechos no estaban de acuerdo con la hipótesis y pensaban que se trataba más bien de una persona desaparecida en circunstancias sospechosas. Hubieron muchos errores en la investigación primaria, no se preservó el lugar como escena de crimen y tampoco se lo trató como tal. La camioneta de Michael y el bote habían sido devueltos a la familia sin ser analizados correctamente, no se hicieron todas las averiguaciones que debieron haberse hecho, los voluntarios y buscadores dejaron pasos en toda la orilla del lago, haciendo imposible recolectar evidencia en ese lugar. Tampoco se retuvieron los artículos encontrados en el lugar de los hechos. Sin ninguna de estas pruebas era imposible que la policía presentara un caso. En 2008, la División de Fraude de Seguros del Departamento de Servicios Financieros de Florida, en conjunto con la Oficina Federal de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, comenzaron a investigar el caso desde ese ángulo. Normalmente, según la ley de Florida, el plazo de prescripción de ese delito es de 5 años, lo que significa que habría expirado en 2005, pero se puede extender por 3 años bajo ciertas circunstancias. Perry, el oficial de Comisión de Conservación de Vida Silvestre y Pesca de Florida, agregó en ese momento que si él o cualquier otra persona que investigara hubiera sabido que Williams tenía una gran póliza de seguro de vida y quién era el beneficiario, esa búsqueda podría haber sido manejada de manera diferente. Se señaló que la petición judicial de Denise Williams para que se declarara legalmente muerto a su esposo mencionaba solo algunas pólizas que Winchester le había vendido, omitiendo las pólizas que Michael Williams había obtenido a través de otras fuentes.
Sin embargo, Brian Jones, experto en Derecho de Seguros de la Universidad Estatal de Florida, dijo que cualquier caso de fraude tendría que basarse en algo más que los hechos que ya se sabe que han despertado interés de la investigación. El mero hecho de que no puedan localizar el cuerpo no es necesariamente algo que le importe a la industria de seguros, dijo. Pero si se probara la muerte de Michael Williams y se demostrara que el beneficiario estuvo involucrado o si todavía estaba vivo, como su madre y muchos residentes del condado de Jackson creían posible, entonces una compañía de seguros consideraría investigar el caso. En 2012, Denise y Brian se separaron. Ella solicitó el divorcio en 2015, pero Brian se opuso. Se le ordenó que debía admitirlo y también, entre otras cosas, que proporcionara una tasación de la casa donde vivía con Denise. Esto estaba previsto para agosto de 2016. Denise declaró que el día 5 de agosto, día en que se debía proporcionar la tasación en el tribunal, salió de su casa para conducir en su auto hacia su trabajo. Antes de salir hablaba por teléfono con su hermana y vio por el espejo retrovisor que alguien se subía en su auto por la puerta trasera. Era Brian. Le quitó el teléfono y comenzó a darle instrucciones, cosa que ella no obedeció sino hasta que vio que él tenía un arma con la que le amenazaba. Él le dijo que hacía eso porque ella no le contestaba las llamadas. Ella, en lugar de ir donde él quería, se estacionó frente a la puerta de una farmacia CVS. Él le dijo que planeaba suicidarse, que no quería que se concretara el divorcio, porque si se hacía, él ya no tenía motivos para seguir viviendo. También le dijo que no quería matarla. Luego se disculpó por sus acciones. Brian fue arrestado y acusado de secuestro, agresión doméstica y robo a mano armada. Y 2 de los cargos fueron delitos graves. Denise solicitó órdenes de protección diciendo que temía por su vida y la de su hija. Después de una audiencia a la semana siguiente a la que ella dijo que no podía comer ni dormir desde el incidente, el tribunal decidió detener a Brian sin derecho a fianza. Cheryl Williams, la madre de Michael, expresó su esperanza de que este desarrollo pueda conducir a la resolución de la desaparición de su hijo. Brian no va a dejar que Denise quede sola con todo ese dinero, le dijo a un diario local. Rezo para que no se suicide, rezo para que nos diga lo que realmente sucedió. Agregó que ella era la única entre su familia que tenía la esperanza de que su hijo todavía estuviera vivo. El 18 de octubre, el Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida reveló que el equipo de perros de búsqueda y oficiales habían encontrado los restos de Michael Williams en los montones de tierra apilados en láminas de madera contrachapada al final del callejón sin salida de Garner Road en el norte del condado de León, a 8 kilómetros de donde creció. No se proporcionaron otros detalles. Una fuente de este organismo le dijo al Tallahassee Democrat que se recuperó el 98% de los huesos, todos muy bien conservados, al igual que parte de la ropa que llevaba puesta, como guantes de invierno y botines. Se confirmó que eran sus restos mediante 2 pruebas de ADN que coincidieron con la muestra de su madre. En diciembre de 2017, Brian Winchester fue sentenciado a 20 años de prisión por el secuestro con crédito de 502 días de tiempo cumplido, seguido de 15 años de libertad condicional. Los fiscales respondieron que las acciones de Winchester ese día indicaban que planeó un asesinato-suicidio que solo fue evitado por el pensamiento rápido de Denise y le pidieron al tribunal el máximo de 45 años. Brian Winchester ahora está encarcelado en la institución correccional de Wakulla, una prisión ubicada a 32 kilómetros de Tallahassee, Florida, ubicada en el condado de Wakulla. No se mencionó el caso Williams en la sentencia de Brian Winchester, aunque el fiscal estatal Sean Campbell dijo a los medios que esperaba que el caso contra Winchester ayudara a las autoridades a resolver esa desaparición. Más tarde se informó que había llegado a un acuerdo con los fiscales antes de la sentencia y que no buscarían una cadena perpetua por el cargo de secuestro ni presentarían ciertas pruebas en la audiencia. No se ha revelado
lo que ese acuerdo requería de Brian Winchester más allá de su declaración de culpabilidad. El 8 de mayo de 2018, Denise Williams fue arrestada en la Universidad Estatal de Florida cuando salía del trabajo para celebrar el cumpleaños número 19 de su hija, minutos después de que un gran jurado la acusara de asesinato en primer grado, conspiración para cometer asesinato en primer grado y accesorio después del hecho. Los fiscales continuaron ocultando los detalles del crimen, diciendo que los compartirían en la corte cuando llegara el momento. Dijeron que buscarían que se le negara la libertad bajo fianza. El abogado de Denise se negó a realizar declaraciones en ese momento, diciendo que no había tenido tiempo de revisar el caso. Dos oficiales del Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida fueron a la casa de Cheryl Williams inmediatamente después de la acusación para informarle. No se habló en los medios sobre cómo reaccionó a la noticia. Ethan Way, el abogado de Denise, dijo que su cliente era inocente de todos los cargos, declarando: ella no tuvo absolutamente nada que ver con la desaparición de Mike Williams y no tuvo absolutamente nada que ver con ninguno de los crímenes que cometió Brian Winchester. Encontró conveniente que la acusación se produjera después de que Winchester hubiera estado en prisión durante varios meses. En nombre de Denise, Way se declaró inocente. Brian Winchester testificó extensamente sobre cómo él y Denise nunca terminaron realmente su relación en la escuela secundaria, incluso después de que ambos se casaron con otras personas. Kate Thomas, la primera esposa de Winchester, le dijo al jurado que sospechaba que los dos tenían una aventura a fines de la década de 1990, cuando tenían citas dobles con Mike y Denise. Brian dijo en su confesión, una cinta de la cual se mostró al jurado, que el asunto había comenzado en 1997 y simplemente estalló. Después de reavivar discretamente la relación, los dos comenzaron a considerar matar a Mike para poder casarse, ya que la familia de Denise desaprobaba el divorcio por motivos religiosos. Denise sugirió organizar un accidente de navegación en el Golfo de México, donde podrían arrojar por la borda tanto a Mike como a Kate Thomas, pero Winchester no quería matar a la madre de sus hijos. Después de rechazar los planes para un asesinato en la oficina de Mike, que pretendía parecer un robo, a Winchester se le ocurrió una idea de un aparente accidente de caza después de que salvó a Mike de las arenas movedizas cuando los dos estaban cazando en Arkansas. Dijo Brian que el día que Mike desapareció lo había atraído hacia el lago Seminole. En el agua le pidió a Mike que se pusiera las botas, luego lo empujó fuera del bote, pensando que no podría resurgir y por lo tanto se ahogaría. Pero en cambio logró llegar al tocón de un árbol, por lo que Winchester disparó un solo tiro de escopeta en la cara. Dado que la muerte de Mike ya no podía hacerse pasar por un accidente de navegación, Winchester enterró el cuerpo donde se encontró más tarde, luego limpió su camioneta y fue a una fiesta familiar de Navidad donde se enteró que se estaba realizando la búsqueda. Él y Denise tomaron las cosas con calma después del accidente de Mike, tanto para dejar que el dinero del seguro ganara más intereses, como para disipar cualquier sospecha. El secuestro que lo había llevado a su encarcelamiento actual, explicó, fue su reacción ante el temor de que Denise revelara la verdad sobre lo que le había sucedido a su primer esposo, ahora que ella y él se estaban divorciando. Los fiscales también reprodujeron una conversación telefónica grabada en la que Kate Thomas, la ex esposa de Brian, que trabajaba en la policía en ese momento, le había dicho a Denise que sabía la verdad sobre el crimen. Cada vez que lo mencionaba, Denise intentaba cambiar de tema, pero en un momento preguntó, ¿qué sabes? El asistente del fiscal estatal, John Fuchs, dijo que esta evasiva, así como la respuesta desapasionada de Denise cuando Winchester le contó cómo había matado a Mike, demostraba cuán fríamente ayudó a planear el crimen que ocurrió en su nombre. Way, el abogado de Denise, argumentó en respuesta que no había evidencia física que vinculara a Denise con el crimen y que había sido completamente idea de Winchester.
expresó su incredulidad de que Winchester no fuera juzgado a pesar de haber admitido haber cometido el crimen él mismo. Después de 4 días de testimonio, el jurado tardó 8 horas en condenar a Denise de todos los cargos. Way dijo que su cliente apelaría la condena. En febrero de 2019, Denise fue sentenciada a cadena perpetua. Ella no habló ni ofreció ningún argumento en su nombre. La única persona que se dirigió a la corte, además de los abogados, fue Cheryl Williams, quien dijo que finalmente se había hecho justicia y que Denise le había quitado no solo a su hijo, sino también a su nieta. 5 meses después, la hija de Mike y Denise Ansley recibió todos los bienes de la herencia de su difunto padre y el dinero del seguro adeudado a Denise luego de que su madre se lo cediese para evitar el enjuiciamiento por 3 cargos de fraude a seguros. Como parte del trato, Ansley no puede usar nada del dinero en los honorarios legales de su madre y si lo hiciera, le debería al Estado una multa de $150.000. Denise ahora está encarcelada en el Centro de Recepción de Mujeres de Florida. En enero de 2020, Denise Williams apeló su condena y cadena perpetua. Su abogado argumentó ante el Tribunal de Apelaciones del Primer Distrito de Florida que no había evidencia de que ella estuviera involucrada en la comisión del asesinato. En noviembre de 2020 se anuló la condena por asesinato, pero se confirmó la condena por conspiración para cometer asesinato, incluida la sentencia de 30 años que la acompañaba. Este caso tuvo gran repercusión en Estados Unidos, ya que la madre de Michael se encargó de difundir al máximo la búsqueda de su hijo. Ella nunca se dio por vencida ni aceptó la supuesta desaparición de su hijo. Quedó sola en la investigación, ya que pasado un tiempo no recibió más apoyo de las autoridades debido a que habían cerrado el caso por falta de interés, porque su esposa no mostraba el mínimo interés en colaborar o integrarse a la búsqueda. Golpeó infinidad de puertas, investigó, se asesoró, buscó y agotó todas las posibilidades que tenía a su alcance y las que no tenía también, para dar con el paradero de su hijo hasta que lo logró. Tuvo un desenlace que no hubiera querido, pero tuvo la satisfacción de encontrar a los culpables y lograr que por fin su hijo descanse en paz y tenga una sepultura digna. Ahora ella siente que ha cumplido con su hijo, ya que los culpables están donde deben estar, pagando por un crimen atroz, donde la víctima era una persona que amaba a su esposa, quien ideó el plan para asesinarlo, y consideraba a su asesino su mejor amigo. Sin lugar a dudas, la culpa y sus conciencias, si es que las tienen, los acompañarán el resto de sus vidas. Sin nada más que decir, me despido de ustedes, esperando que tengan una excelente jornada. Cuídense mucho, nos veremos en un próximo video. Hasta pronto, gracias.